Mi hermana sonrió con superioridad y dijo: «Siempre me has tenido envidia». La dejé terminar, abrí mi teléfono y le contesté: «Si hubiera querido hacerte daño, le habría enseñado estas fotos a tu esposo hace meses». Ella no dijo ni una palabra más. Mientras crecíamos, parecía que mi hermana Gabriela nunca hacía nada malo. Mis papás, especialmente mi mamá, la consentían sin parar. Yo era el hermano menor, al que casi no le prestaban atención. Si Gabriela quería algo, se lo daban de inmediato, sin hacer preguntas. Si yo quería algo, me decían: «Tienes que ganártelo». Y no siempre eran cosas grandes. Eran detalles sencillos, como quedarse con la última rebanada de pizza o tener el control de la tele por la noche. Con ella, todo era en automático. Conmigo, siempre había condiciones. Para cuando yo tenía 10 años dejé de pedir cosas. Si no pedía nada, no corría el riesgo de que me dijeran que no. En lugar de eso, me conformaba callado con lo que tenía para evitar peleas. A Gabriela, en cambio, le encantaba ser el centro de atención. Siempre me mandaba, y cuando yo me quejaba, mis papás me decían que dejara de ser problemático. Perdí la cuenta de cuántas veces escuché que Gabriela era la mayor, y que ella sabía más, aunque claramente no fuera así. Lo peor es que en ese entonces ni siquiera la odiaba por eso. De verdad quería que nos lleváramos bien, quería creer que éramos del mismo equipo, pero ella casi nunca me trataba así. Si tenía la oportunidad de echarme la culpa para quedar bien con mis papás, no lo dudaba ni un segundo. Ese comportamiento no cambió cuando crecimos. Para cuando Gabriela cumplió 25 años, se comprometió con Santiago, un chavo que, sinceramente, sentía que era demasiado bueno para ella. Él era todo lo contrario a ella en todos los sentidos, centrado, maduro y muy respetuoso. Yo esperaba que el matrimonio la hiciera madurar y salir de esa burbuja egoísta en la que vivía. Pensaba que Santiago podría darle la estabilidad que tanto le hacía falta. Por un tiempo, pareció que sí iba a ser así. Gabriela se veía feliz, y Santiago se desvivía por ella. Pero las viejas costumbres no se quitan fácil, y antes de cumplir un año de casados, las cosas empezaron a andar mal, y ni siquiera intentaba ocultarlo. Una vez que fui a casa de mis papás, la escuché hablando por teléfono con una amiga sobre lo aburrido que se había vuelto Santiago. Decía que era demasiado serio y que ya no sabía cómo divertirse. Para mí, él solo estaba intentando ser un adulto responsable. Aún así, mis papás ignoraban cualquier foco rojo. Cada vez que Santiago se quejaba de que ella regresaba tarde o de que gastaba demasiado dinero, ellos la defendían. Decían que todavía estaba joven y que Santiago no debía intentar controlarla. Era exactamente igual a cuando éramos niños. Gabriela podía hacer lo que quisiera, y el que intentara reclamarle era el malo. Yo no era tan cercano a Santiago como para hablar de eso con él, pero empecé a notar detalles que me daban mala espina. Por ejemplo, Gabriela no soltaba su celular para nada. Si le llegaba un mensaje, lo agarraba rápido y se salía del cuarto. Si Santiago le preguntaba quién era, ella respondía con evasivas o le decía que no se metiera. Parecía que lo retaba a preguntar más para luego acusarlo de ser un celoso. El momento en que todo cambió fue cuando vi un mensaje en su teléfono. No es que anduviera de entrometido, ella dejó el celular en la barra de la cocina mientras iba al refrigerador. La pantalla se iluminó, y ahí estaba, un mensaje de alguien guardado como Milésima, que hablaba de verse en un hotel. Se me revolvió el estómago, no sabía quién era Milésima, pero dudaba mucho que fuera solo un amigo. Por cómo estaba escrito el mensaje, no era nada inocente. Estuve semanas pensando qué hacer, debía decirle a Santiago, debía encarar a Gabriela, o era mejor no meterme. No era tonto, sabía el desmadre que se armaría si decía algo. Mis papás se pondrían de su lado de inmediato, y Gabriela buscaría la forma de hacerme quedar como el malo de la historia. Traté de convencerme de que no era asunto mío, y de que tal vez Santiago se daría cuenta solo, pero en el fondo sabía que solo tenía miedo. Las cosas se pusieron peor unos meses después, cuando Gabriela nos presentó a Mateo, un compañero de su nuevo trabajo. Desde que lo vi, supe que había gato encerrado. El tipo era simpático, sí, pero la forma en que se llevaba con Gabriela no era normal entre amigos. Tenían chistes locales, hablaban en voz baja y eran demasiado cariñosos físicamente. No eran nada discretos. Santiago también se veía incómodo, pero no decía nada. Me imagino que intentaba confiar en su esposa. Mientras tanto, mis papás adoraban a Mateo, era educado, vestía bien y siempre sabía qué decir para quedar bien. Ellos no notaban, o no querían notar, cómo se comportaban él y Gabriela. Me repetí que si Santiago no decía nada, yo tampoco debía hablar. No era mi problema, pero la culpa me estaba carcomiendo por dentro. La gota que derramó el vaso fue cuando Gabriela invitó a Mateo a una carne asada familiar. Se suponía que sería una reunión sencilla. Mis papás invitaron a todos al patio para comer hamburguesas, tomar algo y pasar una tarde tranquila. A mí no me emocionaba mucho ir, casi nunca me gustaba ir a esos eventos familiares, pero Valeria me convenció. Pensó que me ayudaría a relajarme y a convivir mejor con mis papás y con Gabriela. Le hice caso, pensando que solo iría un par de horas y me iría temprano. Al llegar, todo parecía tranquilo. Santiago le ayudaba a mi papá con la parrilla y Gabriela platicaba con unos vecinos. Valeria saludó a todos muy amable, intentando encajar a pesar de que mi familia nunca la había hecho sentir muy bienvenida en el pasado.
No me lo decía, pero yo sabía que notaba lo diferente que era el trato con Gabriela. Todos se le acercaban a mi hermana, se reían de sus chistes y le ponían atención a todo lo que decía. Era como si ella fuera el sol y todos nosotros los planetas dando vueltas a su alrededor. En eso llegó Mateo. Yo no sabía que iba a ir, y por la cara que puso Santiago, él tampoco. Mateo entró como Pedro por su casa, con un paquete de cervezas, y saludando a todos como si fueran amigos de toda la vida. A Gabriela se le iluminó la cara al verlo, y casi corrió a abrazarlo. Santiago bajó la mirada y yo sentí una pena ajena tremenda por él. No pasó mucho tiempo para que Mateo empezara a provocar. Era de esa gente que necesita llamar la atención. A los pocos minutos ya estaba haciendo chistes a costa de los demás, incluyéndome a mí. ¿Qué pasó, cuñado? ¿Todavía sigues atrás de tu hermana mayor?, me preguntó con una sonrisa burlona. Fingí una risa y lo ignoré, pero sentí como Valeria se puso tensa a mi lado. El límite llegó cuando Mateo se metió con Valeria. Le preguntó de dónde era, a qué se dedicaba, y sin pensarlo, soltó un comentario diciendo que yo había tenido demasiada suerte con ella. No era un cumplido, era de esas burlas indirectas para dejar claro que yo no la merecía. Oye, de verdad debes tener mucha labia para estar con alguien como ella. Digo, ella es mucha pieza para ti, dijo riéndose. Valeria sonrió por educación e intentó no darle importancia, pero vi la incomodidad en sus ojos. Quise cantárselas derechas a Mateo, pero sabía que solo empeoraría las cosas. Me aguanté, esperando que se aburriera y se fuera con alguien más, pero no lo hizo. Conforme pasaba la tarde, Mateo seguía buscando formas de molestarme. Hacía burlas sobre mi trabajo, mi carro y hasta mis zapatos. Yo aguantaba porque ya conozco a la gente como él, pero luego cruzó la raya. Valeria estaba platicando con mi mamá cerca de la mesa cuando Mateo, según él sin querer, le tiró encima su bebida. El refresco le mojó todo el frente del vestido. Ella se sorprendió y se miró la ropa con pena. Uy, no, parece que alguien ya está lista para un concurso de camisetas mojadas, dijo Mateo, riéndose como si hubiera dicho el mejor chiste del mundo. A Valeria se le puso la cara roja de la vergüenza y parecía que iba a llorar. Ahí fue cuando ya no me aguanté. Me acerqué a Mateo y le dije, lo suficientemente fuerte para que todos escucharan, que le pidiera una disculpa a Valeria. Él me miró como si estuviera loco. Cálmate, hermano, solo fue un chiste, me dijo encogiéndose de hombros. Pídele disculpas, le repetí con voz firme y seria. Gabriela se metió antes de que Mateo pudiera decir algo. Ay, por favor, no es para tanto, estás exagerando mucho, no lo hizo a propósito. Me volteé hacia ella, furioso. ¿Es en serio? Humilló a Valeria enfrente de todos y todavía lo defiendes. Gabriela puso los ojos en blanco. Estás arruinando el ambiente, ¿por qué no dejas las cosas en paz por una vez? Es una fiesta. Mis papás, como siempre, se pusieron de su lado. No lo hizo con mala intención, dijo mi mamá. Estás haciendo una tormenta en un vaso de agua, pide disculpas tú para que podamos seguir en paz. No podía creer lo que estaba oyendo. Sentí que regresaba a mi infancia, donde siempre me decían que me callara y aceptara lo que Gabriela quería. Algo dentro de mí se rompió. Todos los años de frustración y coraje acumulados salieron de golpe, y ya no me importó lo que pasara después. Quieren hablar de arruinar el ambiente, dije mirando fijamente a Gabriela. ¿Por qué no les cuentas a todos lo que realmente pasa entre tú y Mateo, o prefieres que lo haga yo? El patio se quedó en completo silencio. Gabriela se puso pálida y, por primera vez en toda la tarde, no supo qué responder. Tomé aire y seguí hablando. ¿Crees que nadie se da cuenta de cómo se miran, de sus secretitos y pláticas a solas? ¿Crees que Santiago no lo nota? Santiago abrió los ojos grandísimos y miró a Gabriela, quien negaba con la cabeza desesperada. No le hagan caso, dijo ella con la voz temblorosa, solo quiere armar chisme. Ah, sí, le contesté, porque tengo mensajes y fotos que demuestran todo lo contrario. ¿Quieres que se los enseñe o dejamos que Santiago decida? En ese momento, Santiago se levantó, con una mezcla de coraje y tristeza en la cara. ¿Cuáles mensajes?, preguntó con la voz quebrada. Saqué mi teléfono y le enseñé las capturas. Había guardado los mensajes del celular de Gabriela y las fotos de ella saliendo de un hotel con Mateo. Santiago se les quedó viendo en silencio, y luego miró a mi hermana. ¿Esto es verdad?, le preguntó. Gabriela no contestó, solo se quedó parada ahí con la cara roja de coraje y pena. Eres un mentiroso, me gritó al fin. Siempre me has tenido envidia y ahora quieres destruirme la vida. Mis papás corrieron a defenderla, acusándome de chismoso y de ser una mala persona. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia hermana?, me reclamó mi mamá muy enojada. Estás destruyendo a la familia. No lo podía creer. Incluso con las pruebas en su cara, se negaban a aceptar que Gabriela había hecho algo malo. Miré a Santiago, que ya estaba juntando sus cosas para irse. Lo siento, amigo, le dije, pensé que tenías derecho a saberlo. Él asintió con la mirada perdida, y se fue sin decir nada más. El resto de la reunión fue un desastre total. Gabriela me gritaba, mis papás me reclamaban, y Mateo desapareció en algún momento del pleito. Valeria me tomó de la mano y me susurró, vámonos de aquí. Mientras manejaba de regreso, sentí una mezcla muy rara de alivio y miedo.
Por fin me había defendido, pero sabía que esto apenas era el comienzo del problema. Por cierto, antes de contarte cómo reaccionó toda mi familia tras este escándalo, me encantaría saber, ¿desde qué país nos estás viendo hoy? Escríbelo en los comentarios para mandarte un gran saludo en el próximo vídeo. Después de esa tarde, yo sabía que mi relación con mi familia nunca volvería a ser la misma. Había cruzado una línea muy clara para ellos al exhibir lo que Gabriela andaba haciendo. Pero no me sentía culpable. Sentía que había hecho lo correcto, aunque el único que lo valoraba era Santiago. Aún así, los días siguientes fueron de los más difíciles y agotadores de mi vida. No pasó mucho tiempo para que empezaran los ataques. Gabriela no perdió el tiempo y acomodó la historia a su conveniencia. Le habló llorando a mis papás al día siguiente, diciéndoles que yo había destruido su matrimonio y que había inventado mentiras sobre ella y Mateo. Dijo que yo siempre le había tenido envidia por sus logros, y que por fin había encontrado la forma de perjudicarla. No me sorprendió que me echara la culpa. Era lo que ella siempre hacía. Lo que sí me dolió fue lo rápido que mis papás le creyeron. Tienes que arreglar esto, me dijo mi papá cuando me llamó esa tarde. Ya hiciste suficiente daño. Tu hermana tiene el corazón roto. El corazón roto, le contesté. Ella lleva meses engañando a Santiago y tú me estás echando la culpa a mí por descubrirla. ¿De verdad te estás escuchando? Ella cometió un error, pero no te tocaba a ti andar sacando sus trapitos al sol frente a todos, me dijo con voz cortante. Lo que hiciste fue una crueldad. No podía dar crédito a lo que oía. Ella es la que miente, engaña y hace infelices a todos. Pero el del problema soy yo, ¿de verdad la van a seguir defendiendo después de esto? Mi mamá se metió a la llamada y me dijo. Gabriela siempre ha hecho lo posible por mantener unida a la familia, pero tú nunca la has valorado, y esta vez llegaste demasiado lejos. Ahí estaba otra vez el mismo cuento de toda la vida. Gabriela era la hija perfecta, la que unía a la familia, y yo era el hermano menor rebelde y malagradecido. No importaba que tuviera las pruebas de su engaño ni que Santiago se hubiera ido por culpa de ella. Para ellos, yo era el malo por no quedarme callado. La llamada terminó con mi papá dándome una advertencia. A menos que le pidas perdón a tu hermana y digas que todo fue mentira, ya no eres bienvenido en esta casa. Colgué sin decirle nada más. ¿Pedir perdón por qué? Por decir la verdad, no había forma de que hiciera eso. Pero escuchar esas palabras, que me dijeran que ya no era bienvenido en mi propia familia, me dolió mucho más de lo que quería admitir. Valeria fue mi gran apoyo en todo momento. Cuando le conté lo que pasó, me abrazó fuerte y me dijo, no los necesitas, me tienes a mí, y vamos a salir adelante juntos. Su apoyo era todo para mí, pero el dolor de perder a mi familia seguía ahí como una nube gris. No sabía cómo digerir todo eso. Una parte de mí esperaba que reaccionaran, pero en el fondo sabía que no pasaría. A los pocos días, el chisme se extendió al resto de la familia. Tíos, tías y primos que se enteraron de partes de la historia empezaron a buscarme, casi todos defendiendo a Gabriela. Ella me había pintado como un resentido que solo quería destruir su matrimonio sin ninguna razón. Muchos ni siquiera me preguntaron mi versión. Simplemente asumieron que yo estaba mal. ¿Por qué no pudiste dejar las cosas en paz?, me preguntó un tío cuando me llamó. Lo que Gabriela haga en su matrimonio no es asunto tuyo. No entiendes, le respondí frustrado, le ha estado mintiendo a todos, incluyendo a Santiago. ¿Por qué está bien que ella lastime a la gente pero está mal que yo la ponga en su lugar? No se trata de lo que está bien o mal, me contestó, se trata de la familia, y lo que hiciste no estuvo bien. Esa palabra, familia, empezó a perder todo el sentido para mí. ¿Cómo podían hablar de lealtad y unión mientras ignoraban todo el daño que Gabriela había hecho? Parecía que todos preferían mantener la mentira de una familia perfecta antes que aceptar la verdad, y estaban dispuestos a sacrificarme con tal de no perder la tranquilidad. Sin tener a dónde más ir, empaqué mis cosas y me mudé a otro estado con Valeria. No fue una decisión fácil, pero sentía que era la única forma de empezar de cero. Quedarme cerca de mi familia solo significaría más dramas, acusaciones y dolor. Valeria y yo encontramos un departamento pequeño en una ciudad a unas horas de ahí. Por primera vez en años, sentí que podía respirar. Esos primeros meses fueron difíciles, tuve que buscar otro trabajo y adaptarme a una vida sin conocidos cerca. Valeria se portó increíble, ayudándome a ver el lado positivo de las cosas y recordándome que estábamos construyendo algo mejor para nosotros. Aún así, había noches en que todo se sentía muy pesado. Me quedaba despierto pensando en las pláticas con mis papás, preguntándome si debí decir o hacer algo diferente. Pero con el tiempo empecé a sanar. Conseguí un buen empleo en una empresa de la zona, y Valeria y yo nos unimos más gracias a los retos que superamos juntos. Nos comprometimos un año después, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí feliz de verdad. Tenía a Valeria, un ingreso seguro, y una independencia que nunca antes había sentido. No era perfecto, pero era más que suficiente. De mi familia no volví a saber nada. Ni una llamada, ni un mensaje, ni un correo. Era como si me hubieran borrado por completo de sus vidas. Intentaba no pensar en eso, pero había momentos en que el silencio me dolía bastante. Me repetía que no los necesitaba,
pero una parte de mí deseaba que me buscaran, aunque fuera para reconocer el daño que me habían hecho. Pasaron 3 años y la vida siguió su curso. Valeria y yo nos casamos en una ceremonia pequeña con amigos cercanos, y empezamos a ahorrar para comprar una casa. Pensé que ya había dejado atrás ese drama familiar para siempre. Pero una tarde cualquiera, todo cambió. Estaba pidiendo comida en el autoservicio de un McDonald's cuando la vi. Era Gabriela. Estaba trabajando en la ventanilla, entregando los pedidos y cobrando. Al principio pensé que me lo estaba imaginando, pero luego nuestras miradas se cruzaron. Se puso pálida y volteó la cara rápido, fingiendo que no me conocía. Me quedé helado. Gabriela, la consentida, la que nunca hacía nada malo, estaba trabajando en un restaurante de comida rápida en otro estado. Mientras me alejaba con mi comida, me llené de preguntas. ¿Qué le había pasado? ¿Por qué estaba ahí? ¿Y dónde estaban mis papás? No podía quitarme de la cabeza su imagen, viéndose tan cansada y derrotada después de todo lo que había hecho. Una parte de mí sintió lástima por ella, pero otra parte recordó todo el dolor que me causó, y no sabía si de verdad quería saber las respuestas o si ya no me importaba. Actualización 1. No podía dejar de pensar en Gabriela. Verla detrás de esa ventanilla fue muy extraño. Era la misma hermana que casi toda mi vida había sido intocable, la consentida que siempre caía de pie sin importar cuántas veces se equivocara. Ahora se veía derrotada, cansada, como cualquier otra persona. Durante un par de días intenté sacar esa imagen de mi cabeza. Valeria notó que andaba distraído y me preguntó qué me pasaba. Le conté que había visto a Gabriela y cómo eso había revivido sentimientos que creía olvidados. Valeria no me presionó, pero me recordó que yo no tenía ninguna obligación con ella. No le debes nada, me dijo con cariño. No después de lo que te hizo a ti y a nosotros. Tenía razón, claro. Gabriela me había causado mucho dolor, sin contar cómo había humillado a Valeria en esa carne asada hace años. Pero a pesar de todo, sentía curiosidad. ¿Qué le había pasado? ¿Por qué estaba trabajando en un McDonald's en otro estado? ¿Y dónde estaban mis papás en todo esto? Al final la curiosidad me ganó. Decidí regresar al McDonald's para intentar hablar con ella durante su hora de descanso. No estaba seguro de qué quería lograr. Tal vez cerrar el ciclo, obtener respuestas o simplemente verla incómoda. No lo sabía bien, pero sentía que debía hacerlo. ¿Qué quieres?, me preguntó con voz seria pero a la defensiva. Me sentó frente a ella, tratando de hablar tranquilo. Te vi el otro día, le dije. Solo quería saber qué pasó. Ella miró hacia otro lado, picando su ensalada con el tenedor. ¿Por qué te importa?, murmuró. Ya dejaste muy claro que no quieres saber nada de mí. Tengo curiosidad, admití. Lo último que supe fue que seguías viviendo en la casa de mis papás. Ahora estás aquí trabajando en esto, dije señalando el restaurante. ¿Qué pasó, Gabriela? Por un momento no dijo nada. Luego, como si se hubiera desahogado de golpe, empezó a contármelo todo. Me dijo que después de que Santiago se fue, las cosas se salieron de control. Mis papás, que siempre la habían apoyado, llegaron a su límite. No podían seguir pagando sus gastos, sobre todo porque ella se negaba a hacerse responsable de sus actos. Según Gabriela, la corrieron de la casa después de una pelea por dinero. No tenía a dónde ir, me dijo con la voz temblorosa. Así que me fui a vivir con Mateo. Él me dijo que tenía una oferta de trabajo aquí, por eso nos mudamos a este estado. Pero resultó que solo estaba huyendo de los cobradores de deudas y ese trabajo nunca existió. Ahora estoy atrapada aquí con este empleo tan pesado mientras él se queda en la casa sin hacer nada. Hizo una pausa y se limpió las lágrimas. Sé que he cometido errores, ¿de acuerdo? Sé que la regué, pero la estoy pasando muy mal ahorita. De verdad necesito un poco de ayuda para salir adelante. ¿Podrías? No terminó la frase, pero era obvio lo que quería. Me le quedé viendo, procesando todo. Una parte de mí sentía pena por ella. Estaba en una situación muy difícil, y por primera vez en su vida, no tenía a nadie que le solucionara las cosas. Pero otra parte de mí recordaba todo el dolor que me había causado. Cómo mintió sobre mí, cómo puso a mi familia en mi contra, y cómo me dejó solo para reconstruir mi vida. Lo voy a pensar, le dije levantándome. Es lo único que te puedo prometer por ahora. Ella asintió, viéndose decepcionada pero aliviada a la vez. Gracias, me dijo en voz baja. Me fui de ahí con la mente hecha un caos. No sabía qué esperaba de esa plática, pero me dejó con más dudas que respuestas. La historia que me contó no me cuadraba del todo. Mis papás siempre habían estado dispuestos a hacer lo que fuera por ella. ¿Qué pudo haber pasado para que la corrieran de la casa? Algo no andaba bien, y decidí investigar más antes de tomar cualquier decisión. En los días siguientes, busqué a algunos viejos amigos de la familia y a parientes lejanos para armar el rompecabezas de lo que pasó tras mi partida. Lo que descubrí fue mucho peor de lo que imaginaba. Al parecer, después de que Santiago se fue, Gabriela se quedó con mis papás y se llevó a Mateo con ella. Juraba que solo eran amigos y que él necesitaba un lugar en lo que ella se recuperaba. Mis papás, creyendo su mentira, aceptaron que se quedaran un tiempo. Todo parecía marchar bien, al menos por fuera. Mis papás hasta le ayudaron a Gabriela a conseguir trabajo y le pagaron terapias que ella decía necesitar para superar el divorcio.
Después me enteré de que nunca fue a ninguna sesión. Unos 8 meses después de que me fui, las cosas empeoraron. Gabriela empezó a presionar a mis papás para que pusieran la casa a su nombre. Decía que era por su seguridad y les prometió que ella los cuidaría siempre. Mis papás, queriendo apoyar a su hija consentida, aceptaron a pesar de sus dudas. Pero en cuanto la casa quedó a nombre de Gabriela, ella y Mateo la vendieron sin decirles nada. Se escaparon con el dinero, dejando a mis papás sin casa y sin ahorros. Escuchar eso me revolvió el estómago. Mis papás, que la habían defendido toda la vida y que se habían sacrificado tanto por ella, ahora vivían en un departamento muy pequeño y descuidado, apenas sobreviviendo con la pensión de mi papá. Habían sido traicionados de la peor manera, y Gabriela había sido la responsable. Pasé los siguientes días tratando de digerir todo esto. Tenía demasiadas emociones revueltas, coraje con Gabriela por su egoísmo, culpa por no haber estado ahí para mis papás, y dudas sobre qué hacer. Una parte de mí quería volver a reclamarle, pero otra se preguntaba si valía la pena. ¿Qué se le puede decir a alguien que destruyó todo lo que tenía? Al final, decidí que necesitaba escucharlo de ella. Regresé al McDonald's en su descanso, y le puse todas las cartas sobre la mesa: la venta de la casa, el dinero, y la situación actual de mis papás. La cara que puso me lo confirmó todo. Si era verdad, Gabriela se soltó a llorar, dando excusas y pidiendo disculpas a la vez. Decía que nunca quiso que las cosas llegaran a tanto, que Mateo la había manipulado y que ahora estaba atrapada en una relación donde la maltrataban. Por un momento sentí un poco de lástima, pero luego cambió su actitud y me acusó de ser un egoísta por no querer ayudarla ahora que estaba en problemas. Siempre me has tenido envidia, me gritó molesta. Estuviste esperando el momento de verme caer y ahora lo estás disfrutando. Me levanté sacudiendo la cabeza. De verdad no entiendes nada, ¿verdad?, le dije. Esto no es por envidia, esto es porque finalmente estás viviendo las consecuencias de lo que hiciste. Antes de irme, le dejé los datos de algunos albergues para mujeres y grupos de apoyo contra el maltrato de la zona. Si de verdad quieres dejar a Mateo, estos lugares te pueden ayudar, le dije. Pero yo no puedo hacerlo, no después de todo. Sus últimas palabras hacia mí estuvieron llenas de coraje y amargura, pero ya no me importó. Por primera vez vi a Gabriela como realmente era, una persona egoísta y manipuladora que se negaba a aceptar sus errores, y supe que no podía dejar que me arrastrara otra vez a sus problemas. Actualización 2. Después de confrontar a Gabriela en el McDonald's, manejé a mi casa con muchos sentimientos encontrados. Por un lado, sentía alivio de que la verdad hubiera salido a la luz, por el otro, me sentía cansado y molesto. ¿Cómo puede alguien hacer tanto daño y todavía hacerse la víctima? Repasaba sus palabras en mi cabeza, la forma en que me llamó egoísta, sus reclamos de envidia, y no pude evitar reír con amargura. Era la típica Gabriela de siempre, negando sus errores y atacando cuando las cosas no salían como quería. Al llegar a mi casa, Valeria notó de inmediato que algo andaba mal. Estaba en el sillón viendo su teléfono, pero lo dejó a un lado en cuanto me vio. ¿Cómo te fue?, me preguntó. Me senté junto a ella con un gran suspiro. Salió exactamente como imaginaba, le dije. Me confesó todo, lo de vender la casa, lo de dejar a mis papás sin hogar, todo, pero claro, le echó la culpa a Mateo, y se quiso hacer la víctima. Valeria sacudió la cabeza con molestia y tristeza. Por lo menos te pidió perdón. Lo intentó a su manera, le respondí. Pero luego cambió las cosas y me acusó de envidioso y egoísta por no querer ayudarla. ¿Ayudarla?, exclamó Valeria. No puede ser, después de todo lo que te hizo a ti y a tus papás, ¿todavía siente que le debes algo? Asentí. Exacto, le dije que no la iba a ayudar, pero le pasé la información de los albergues por si quiere dejar a Mateo. No se lo tomó nada bien. Valeria me tomó de la mano y me dio un apretón. Hiciste lo correcto, me dijo con seguridad. Darle dinero solo haría que siga igual. Ella tiene que resolver esto por su cuenta. Sus palabras me tranquilizaron, pero aún tenía un pendiente que me daba vueltas en la cabeza. Mis papás, ahora que sabía la verdad de lo que les había pasado, no podía ignorarlo. Vivían en un departamento muy descuidado y batallando para salir adelante por culpa de la traición de Gabriela. Una parte de mí sentía que debía ayudarlos, después de todo eran mis papás. Pero otra parte recordaba cómo me habían tratado, cómo me habían dado la espalda cuando más los necesité. Estuve varios días pensando qué hacer. Valeria y yo lo platicamos mucho, y ella me apoyó en todo momento. Tú no les debes nada, me recordaba. Pero si ayudarlos te va a dar paz mental, yo te apoyo en lo que decidas. Finalmente, después de pensarlo tanto, decidí buscarlos. No estaba seguro de si quería recuperar la relación con ellos, pero al menos sentía que debía escuchar su versión de las cosas. Les escribí una carta explicándoles que ya sabía de su situación y que estaba dispuesto a platicar si ellos también querían. Les dejé mi número de teléfono, pero no mi dirección. No estaba listo para que se aparecieran en mi casa de sorpresa. Para mi sorpresa, mi papá me llamó a los 2 días de haber mandado la carta. Su voz se escuchaba más vieja y cansada de lo que recordaba, y hablaba con cierto nerviosismo. Gracias por buscarnos, me dijo, nos gustaría platicar si estás de acuerdo.
Quedamos de vernos en una cafetería pequeña a mitad de camino entre nuestras casas. Cuando los vi por primera vez en años, me impresionó mucho lo viejos que se veían. Mi mamá se veía débil y agotada, y mi papá, que antes era un hombre muy seguro de sí mismo, ahora se veía encorvado y dudoso. Fue un golpe de realidad ver cuánto tiempo había pasado y cómo habían cambiado las cosas. Al principio la plática estuvo muy incómoda, había tanto dolor acumulado, que parecía que nos separaba una pared. Pero conforme fuimos hablando, empezó a salir toda la verdad de lo que pasó tras mi partida. Admitieron que se habían equivocado al ponerse del lado de Gabriela y me pidieron perdón por el trato que me dieron. Mi papá me explicó que muy en el fondo sabían que yo decía la verdad sobre su engaño, pero que no querían aceptarlo. Queríamos creer lo mejor de ella, me dijo con mucha tristeza. Pensábamos que si la apoyábamos lo suficiente, ella iba a cambiar. Mi mamá, con lágrimas en los ojos, me contó cómo Gabriela los había convencido de pasarle las escrituras de la casa. Nos dijo que era por nuestra seguridad, comentó con la voz temblorosa. Le creímos, y luego la vendió sin decirnos nada. Para cuando nos dimos cuenta de lo que había hecho, ya era demasiado tarde. Me contaron que intentaron denunciarla, pero como ellos mismos le habían firmado las escrituras voluntariamente, las autoridades no pudieron hacer casi nada. Esa traición fue un golpe de realidad muy duro para ellos, y llevaban los últimos años batallando para reconstruir sus vidas. Escuchar su arrepentimiento me hizo sentir muchas cosas. Por un lado, se sentía bien que reconocieran sus errores. Por el otro, me regresó todo el dolor de haber sido rechazado por las personas que debían quererme sin condiciones. Agradezco sus disculpas, les dije finalmente, tratando de mantener la calma. Pero recuperar nuestra relación va a tomar tiempo. Yo ya tengo mi propia familia con Valeria, y mi prioridad es cuidar nuestra tranquilidad y felicidad. Ellos asintieron, pareciendo entender. Agradecemos que al menos nos hayas dado la oportunidad de hablar, dijo mi papá. Sabemos que no lo merecemos. Antes de despedirnos, les di mis datos de contacto para seguir comunicados. En las semanas que siguieron tuvimos algunas llamadas cortas, y a veces un poco incómodas, pero fue un inicio. También me organicé para darles una ayuda económica para que pudieran mudarse a un departamento mejor, y cubrir algunos gastos médicos. Dejé muy claro que esta ayuda era sin condiciones. No lo hacía para ganarme su cariño ni para borrar lo que pasó. Lo hacía simplemente porque sentía que era lo correcto. De Gabriela no he vuelto a saber nada desde nuestra plática en el McDonald's. Una parte de mí espera que haya tenido el valor de dejar a Mateo y buscar ayuda, pero no soy muy optimista. Ella tomó sus decisiones y yo tomé las mías.